oración. Muchas veces en oración, a veces la gente dice, no sé cómo orar. Muchas veces la oración es que te quedes ahí en silencio. La oración también incluye el silencio, que te quedes ahí en silencio a Él para escucharle, que Él quiere. Él va a hablarte, Él tiene su forma, Él es el creador del cielo y de la tierra y Él puede hablarte. Muchas veces la oración no todo es palabra, que tú siempre estés hablando, clamando, gritando, sino que también incluye el silencio en la oración, que te quedes en silencio delante de Él. Muchas veces, años anteriores, yo iba con mi pastor aquí en la iglesia local y los dos íbamos todos los días ahí y a veces nos quedábamos ahí solamente tirado ahí en el altar que llamamos ahí y para que sea Él llenándonos, sea Él purificándonos, sea Él hablando en nuestro corazón. Entonces, no confundas que no siempre la oración no incluye, también la oración incluye el escuchar, al escuchar a Él hablar. Es la comunicación con Dios, entonces tienes que quedarte callado, ¿verdad? Callen porque yo soy Dios, dice. Entonces, muchas veces tienes que quedarte callado para que Él hable. Entonces, es lo que quiero animarte. Hermana Verónica Soriano, no sé si gusta participar con una alabanza, hermana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Cristo. Rey que vive y reina, nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Por aquí ya tenía yo una alabanza. Ante de Dios como algo sin sentido. Entonces, Romanos 5:20 habla, es que el apóstol Pablo agarra me imagino, ¿verdad? Agarra el rollo y lo va escribiendo, que la Biblia no tenía versículos antes, entonces agarraba esos rollos, lo iba escribiendo y ya después lo dividieron los versículos para que fuera más fácil para nosotros encontrarlo. Entonces, en Romanos 5:20 ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de que por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, conoce cómo somos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, porque estamos hablando aquí que le está mandando esta carta a esa iglesia en Roma. Y como ya se sabe cómo somos, por eso es que escribió ahí en el siguiente, ahí en el capítulo, diríamos, ¿verdad? Si fuéramos nosotros que se nos envió esa carta, y íbamos a decir, bueno, el apóstol Pablo dice que abundó el pecado y se sobreabundó la gracia, entonces podemos continuar. Entonces, podemos continuar pecando porque de toda manera la gracia sobreabundó. Pero por eso es que Él corrige ahí, ¿verdad? Él nos corrige ahí. Nos ponemos en lugar de ese, porque nosotros también somos iglesia. Entonces nos pongamos en lugar de esa iglesia en Roma, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, nos dice ahí en el capítulo 6, verso 1, ¿verdad? Dice, ya que las hermanas leyeron, parece que la pastora usó nueva traducción viviente, yo voy a usar traducción en lenguaje actual y dice así: ¿qué más podemos decir? Pues seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía. Entonces, él dice ahí que si eso vamos a decir porque abundó la gracia, que vamos a seguir pecando, dice, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, nos dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Entonces, había un versículo que estábamos leyendo ahí hace rato de que nosotros
Cuando reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos manda a que nos bauticemos en agua, nos sumergimos, ¿verdad?, en el agua. Entonces esos ahí simbólicamente dejamos esa vieja vida, ya no debemos de vivir esa manera antigua de vivir, porque esa persona que no conocía, que no era su Señor, su jefe, su patrón, Jesús, esa persona vivía conforme, era esclavo, como Jesús no era el dueño, como Dios no era el dueño, entonces el pecado era el dueño de esa persona. Y entonces esa persona que era dominada, que era sirviente, que era esclavo del pecado, se queda en ese agua, entonces nos convertimos en esa nueva vida, ¿verdad? Esa nueva criatura. Es lo que nos dice, ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Entonces no debemos de tomar la gracia de Dios como algo sin sentido, porque nos dice que por supuesto que no, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, dice el apóstol Pablo ahí en el verso 2. Así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben, por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Entonces nos dice, ¿verdad? Nos ponemos en lugar de esa iglesia en Roma, porque eso aplica, ¿verdad? Esta escritura aplica a nosotros también. Entonces nos dice, hermanos, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Eso es lo que se nos dice, eso es lo que se nos manda, ¿verdad? Que vivir para agradar a Dios y no tomar la gracia como algo que no tiene sentido. Oh, bueno, ya soy salvo por gracia, ya no tengo que, ¿verdad? Ya no tengo que seguir haciendo nada. Jesús ya hizo por mí, ya no debo de hacer nada. Así, si venimos con eso, estamos mal, ¿verdad? Es lo que dice, porque nosotros fuimos hechos nuevo. Se nos ha dado esa nueva vida para hacer buenas obras, es lo que se nos dijo. En el versículo 11, el versículo 12 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer a los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. ¿Verdad? Es lo que se nos dice. Maurilio, entrégate a Dios y haga lo que Él le agrada. Ya no le des rienda suelta a tu vida ahí, a esos pecados. Ya no, Maurilio, no tome la gracia de Dios como algo sin sentido. Entrega tu vida a Dios y haga lo que Dios le agrada, ¿verdad? Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Verso 15. Alguien podrá decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible, dice el apóstol Pablo. Pero eso no es posible, dice.
Entonces el motivo, ¿verdad? Porque en el 5:20, capítulo 5, verso 20, ahí dice que como el pecado, sobreabundó la gracia y nos limpia. Y para que no lo tomemos en eso, porque dice, si alguien podría decir, porque lo que escribí ahí y si yo fuera Pablo, ¿verdad? Lo que yo escribí ahí en el capítulo 5, verso 20, van a tomar eso y alguien podría decir, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible, dice el apóstol Pablo. Hermanos, eso no es posible. No use la gracia como excusa para hacer lo malo, ¿verdad? Si viviera en medio nuestro, si viniera a predicar aquí el apóstol Pablo. Ustedes saben bien que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir el pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces tenemos la elección de elegir, y el motivo, el propósito de esta vigilia es animarte a sacudirte, despierta, elige a quién vas a ser esclavo, porque de salir de la esclavitud no vas a salir de ninguna esclavitud, pero conviene a que seas esclavo de Dios. ¿Vas a ser sirviente de quién? ¿Vas a servir el pecado o vas a servir a Dios? Despierta, ¿verdad? ¿A quién toma la decisión? ¿A quién vas a servir? Entonces dice, una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado o morir o obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ¿verdad? Que son esas enseñanzas que invirtieron los apóstoles, ¿verdad? Y los evangelios, lo que está escrito ahí, gracias a Dios que recibieron esa enseñanza que se les dio. Ahora ustedes han sido librados del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Entonces a mí ya no me toca servir, ya no me toca hacer aquellos servicios, ya no me toca ser generoso porque por gracia soy salvo. No, que no tomes la gracia como algo sin sentido, sino que fuimos salvados por gracia para hacer el bien. Estamos al servicio de Dios para hacer el bien, ¿verdad? Es lo que se nos dice ahí. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas, dice el apóstol Pablo ahí. Ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Entonces fuimos salvados por gracia, pero por eso, y qué hermoso es cuando leemos todo el contexto, ¿verdad? Porque como dijo la pastora hace rato, creo, podemos tomar ahí Romanos 5:20, ok, ya sobreabundó la gracia sobre el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Puedo continuar mi vida como quiero. No, eso no dice aquí, ¿verdad? Sino que dice pero ahora tiene que dedicarse completamente al servicio de Dios. A eso se nos llama, hermanos y hermanas. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Entonces, porque éramos el pecado, o Satanás era él, porque él es el Dios de este mundo, y entonces él era el que, aunque quizá no nos dábamos cuenta, pero aunque inconscientemente, pero estábamos al servicio de él, éramos esclavos de él, porque él tuvo derecho sobre nosotros, vino, ¿verdad? Y convenció a Eva. Entonces le entregaron, como ellos decidieron obedecerlo, a Adán y Eva, entregaron esa autoridad a él. Él era, por eso es que él la tentación en el desierto le dice, todo eso, ¿ves? Todos esos reinos, todas esas naciones, eso me pertenece. Dice, si te arrodillas y me adoras, te lo entregaré, le dice. Le estaba negociando con Jesús, ¿verdad? Estaba negociando. Entonces él es el que pertenece, es el príncipe de este reino, dice la escritura. Él es el que gobierna en este reino. Pero cuando no conocíamos de Dios, cuando no habíamos aceptado,
aunque inconscientemente quizá no nos dábamos cuenta, pero éramos esclavos de Él. Estábamos sometidos a lo que Él quería hacer y entonces estábamos a su servicio de Él, pero ahora nos dice pero ahora que dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios agrada, porque estábamos ahí, éramos el esclavo del otro bando, ¿verdad? Entonces no afectaba. Pero ¿por qué? ¿Pero qué provecho sacaron? Entonces vivir en ese mundo, ¿qué provecho sacamos? ¡Wow! ¡Qué hermosa pregunta, ¿verdad? Palabra que nos hace. Por eso dice que Él lo explica de una manera sencilla para entender. Dice, tan solo vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. Eso era lo que ganábamos cuando estábamos al servicio de Satanás, cuando éramos esclavos de Satanás, cuando éramos esclavos del pecado, no sacábamos ningún provecho, tan solo vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. Eso era la recompensa por estar al servicio de Satanás. Wow, el verso 23 nos asombra, pero el 21 dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. ¡Wow! Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el beneficio ¿cuál es tu beneficio, verdad? Hay muchas personas aquí que son empleados, ¿verdad? Quizá algunos son dueños de su propio negocio, como la empresaria hermana Lupita, pero ¿verdad? Hay personas que son empleados. ¿Cuál es el beneficio de ser ese empleado? Entonces, si eres el empleado de Satanás o de Dios, lo único recompensa que tienes por ser empleado de Satanás es que vas a vivir para siempre lejos de Dios, separado de Dios. Pero el regalo, el beneficio, la recompensa por ser esclavo de Dios, de Cristo, es vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso, la paga del pecado, en otra versión, Reina Valera, que es conocido para ustedes, dice que la paga del pecado es muerte. Al estar al servicio, al estar de esclavitud, de esclavo o sirviente del pecado, la recompensa de eso es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿verdad? Entonces el regalo a través de Jesús es vida eterna. Entonces te conviene más a vivir, a ser esclavo de Jesús, a ser esclavo de Dios, que ser esclavo del mundo, ¿verdad? Que vivíamos antes. Bueno, wow, a mí me entusiasma eso, ¿verdad? Que como que cada vez como que te abre la mente, Maurilio, no tomes la gracia de Dios como algo sin sentido, ponte en serio, ¿verdad? Con tu relación con Dios. El propósito, ¿verdad? De la gracia de Dios perdona los pecados, pero no justifica una vida pecaminosa. Perdona nuestro pecado, pero no justifica una vida pecaminosa. Vivir bajo el dominio del pecado es que estamos como que conscientemente tomando la decisión de, ok, no pasa nada. Pero podemos caer, pero que nos levantemos otra vez y que acudamos a Él, que no corramos a Él, porque es que no quiero tocar ese punto porque tengo unos versículos, ¿verdad?, que compartirles, decirles, pero bueno, la gracia transforma al creyente llevándolo a una vida de obediencia a Dios y no de esclavitud al pecado, ¿verdad? Es lo que se nos dice. Entonces, eso es lo que Dios nos dice, que seamos esclavos de Él, porque la gracia no es que no hacer nada, me pongo a dormir, de toda manera soy salvo, no, sino que Dios nos ha hecho para hacer buenas cosas, buenas obras,
porque hemos sido salvados, es lo mínimo que podemos hacer. Porque lo máximo es pagar por nuestro pecado y no logramos hacer eso. Entonces, hagamos lo mínimo que se nos hace hacer esas buenas obras, ¿verdad? Que él dice ahí en Efesios 2, Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice, Dios lo salvó por su gracia. Dios lo salvó por su gracia. Cuando creyeron, cuando creen en Jesús, ponen su confianza en Jesús, Él los salvó por su gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces fuimos creados, esa nueva criatura, fuimos creados a fin de que hagamos las cosas buenas. A eso fuimos llamados. No somos salvos por las cosas buenas que hacemos, pero fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer buenas cosas. Tito 2:11 al 14 nos dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Wow, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Eso es lo que se nos instruye, lo que se nos llama, y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Wow, hermanos y hermanas, amigos y amigas aquí presentes, nos conviene ser esclavo de Dios, nos conviene ser sirviente de Dios, porque Él dice que Él dio su vida para liberarnos de esa esclavitud donde nos encontrábamos. Nos liberó ahí de ese lugar, de ese egipcio donde estábamos atrapados, ¿verdad? Donde estábamos esclavizados. Nos limpió de toda clase del pecado para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente. Él quiere un pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¡Wow! Eso es lo que Dios espera de nosotros por esa gracia inmerecida que hemos recibido, hermanos y hermanas. No se me caigan. Romanos 12, 1 y 2 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y dice, ¿verdad? Hermanos, amigos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere una transformación, Dios quiere transformarnos, no quiere dejarnos ahí así donde estamos o así como nos encontramos. Entonces, lo que yo voy a decirte es que no te voy a mentir, no quiere decir que vas a ser infalible, vas a equivocar, vas a fallarte. Y si no, la Escritura dice que eres un mentiroso si dices que no pecas, ¿verdad? Entonces dice Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse,
¿Quién es justo aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas? ¿Quién es justo aquí? ¿Por nuestra obra? ¿Por nuestro buenas obras? Nadie es justo. No hay ningún justo, dice, ni uno solo, dice la Escritura. No hay nadie que haga lo bueno, dice la Escritura. Entonces, no hay nadie justo. Pero ¿por qué la Escritura dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? ¿Verdad? Porque quien nos justificó es nuestro Señor Jesús. Por su muerte de Él era necesario, por su muerte de Él fuimos justificados. Él nos justificó y ahora somos justificados, somos santificados, nos limpió de toda maldad y podemos acercarnos confiadamente delante de su trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para estos momentos oportunos. Entonces no hay nadie justo, pero el que nos justifica, el que nos santifica es Él. Por ese sacrificio que Él hizo en ese madero es que nosotros fuimos justificados. Que por eso fuimos limpiados de toda maldad para poder acercarnos confiadamente. Ahora podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. El último versículo aquí, ¿verdad? Dice Juan 1:8 al 10 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vas a fallar, vas a equivocarte, porque mientras estás en este cuerpo, nuestro espíritu quiere hacer lo que Dios le agrada, pero este cuerpo siempre va a inclinarse, ¿verdad? Dicen que el cuerpo es hecho a 80%, alrededor de 80% agua. Si yo agarro ese agua y lo suelto, ¿dónde se va a ir? No se va a ir subir arriba. Nuestra carne siempre va a inclinarse a lo que es más fácil, hacia abajo, al suelo, ¿verdad? Nuestra carne como siempre va a inclinarse a lo que es el deseo de la carne. Pero nos dice, ¿verdad?, que vivamos en el espíritu y no en la carne, ¿verdad? Es Romanos 6, ahí que estábamos leyendo. Entonces, los que no estaban hace rato, que Dios me exhortó a mí al recibir estos títulos, ¿verdad? De que, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Y dice Romanos 6:6 ahí de que cuando volvemos a pecar conscientemente, de que decimos, bueno, ahí está ese regalo, esa gracia, hay que esté empolvándose. Cuando esté a punto de morir, regreso y tomo esa gracia para que yo pueda ser salvo. Si vivimos con esa actitud, cuando vivimos con esa actitud, dice Hebreos 6:6, aquí nos dice que nos volvemos a crucificar otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla o a la vergüenza de todo, a la vergüenza pública. Cuando hacemos eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice la Escritura, de que hay personas que actúan así. Piensen en cuánto más mayor será el castigo para quienes pisotean al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Entonces eso es lo que Dios me ha hablado a mí, Maurilio. No vuelvas a crucificar, no vuelvas a crucificar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. No pisotees su sangre. Entonces, eso es lo que se nos dice. Entonces, vas a equivocar, vas a fallarte, pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantar. Levántate, porque la costumbre que las personas tienen, o la mayoría que yo conozco,
Lo que ellos hacen es que, yo no soy digno de a ir a la iglesia. Con esta vida que tengo no puedo ir a la iglesia. Yo no soy digno de acercarme a Dios y se alejan a Dios. Lo que yo te animo es que te caíste, levántate y vuelve otra vez. ¿Verdad que yo estaba hablando del rey David, que él pecó y tuvo un hijo y el hijo sufrió la consecuencia, ¿verdad? Que murió el hijo, la consecuencia de su pecado. Y entonces estaba ahí, pasó 7 días ayunando en ceniza. Y entonces voltea a mirar a sus sirvientes ahí. Que si así estaba, ¿cómo no se va a poner peor si se enterara que su hijo murió? Decían ellos entre ellos y se voltea y los ve conversando ahí, ¿verdad? Y le dice, ¿ya murió el niño? Le contestaron, sí, ya murió. Entonces el rey David se levanta, se baña, se perfuma, come, se baña, se perfuma y va a buscar a Dios, va a adorar a Dios. Entonces, que quizá tus oraciones no han sido contestadas, no tomes esa gracia como algo sin sentido. Quizá, aunque tu oración no fue contestada, aunque las cosas no salió como planeabas, levántate, limpia esa lágrima y ve a la casa del Señor, ve a buscar a Dios, ve a adorar a Dios, porque es más peor alejarse de Él, es más peor lo único, vivir alejado de Dios para siempre. Ese es un terror, dice el versículo aquí en Romano que estuvimos leyendo, hermanos y hermanas. Así que te animo, si tienes esa lucha, porque Dios no me ha contestado, ya no voy a congregar. Levántate, limpia esa lágrima, come, bebe tu bebida, come, perfúmate y vaya a adorar a Dios. Báñate y vaya a adorar a Dios. A pesar de que, aprende la lección del rey David ahí, a pesar de que tus oraciones no fueron contestadas. Es lo que quiero decirte. Así que espero, ¿verdad?, que haya hecho reflexionar este mensaje. Mi propósito con eso no es apuntar a nadie, porque yo también tengo mi propia lucha, pero lo que te quiero decir, por eso me gustan mucho las palabras que usa la Biblia. Anímense unos a otros con esto. O que están pasando problemas, están pasando necesidades. No se preocupen, se le murieron a alguien, no se preocupen. Anímense unos a otros con esta palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Si a alguien se le murió, no se preocupen. Si esa persona murió confiando en Cristo, no te preocupes porque el Señor mismo vendrá, ¿verdad? Y entonces los levantará de los muertos, y los muertos en Cristo serán resucitados primero y nosotros seremos transformados para estar con Él para siempre. Entonces, anímense unos a otros con esta palabra. No sé qué haya pasado, pero anímense unos a otros. Entonces, me gusta esa palabra porque el motivo por qué yo participo aquí es para animarte a que vuelvas y a que no tomes la gracia de Dios como algo sin sentido. Valóralo y que lo lleves, eso como dije hace rato, llévelo ahí en oración. Llévelo en oración ahí, delante de Dios. Ahí en tu cuarto, ahí en tu aposento, como dice la Escritura. Ahí es lo que quería decirte, que Dios te cuida, te bendiga. Yo creo que la pastora, no sé si, creo que está ocupada, no puede hablar. No puede hablar, pastora, ¿verdad? Está grabando. Ahorita perdí. Sí, hermana. Por eso, ¿verdad? Que podemos reflexionar en eso. Por ejemplo, la hermana Lupita dice que falleció un familiar. Y eso, y ella, ¿verdad?, se limpió las lágrimas, vino a adorar a Dios. Y eso es lo importante que podemos analizar, ¿verdad? Que podemos nosotros analizar eso, que podemos reflexionar sobre eso. Porque dicen que los inteligentes aprenden.
Está bien. No se preocupe, pastora, ya. Yo ya he concluido. Bueno, que los inteligentes aprenden de su propio error, pero los sabios aprenden del error de alguien más. Entonces, por ejemplo, la gente se está muriendo. ¿Saben cuántas personas se están muriendo diario, todos los días en el mundo? Alrededor de 214,000 personas. En un segundo, como 7 personas. Como 7 personas están moviendo, por ejemplo, si este es segundo, 7 personas, cada vez que suena ese segundo, 7 personas alrededor se están muriendo en el mundo. Entonces que pensemos en eso y que aseguremos que estemos a cuenta con el Señor. Que nos aseguremos, porque nuestra vida aquí en este planeta Tierra es con una sombra que pasa. Las neblinas en la mañana están ahí y al rato ya no están. Entonces así es nuestra vida aquí. No es. Por eso la hermana Sonia, ¿verdad? Que se fue, se escapó, que ella estaba cantando, somos peregrinos en este mundo, dice el canto que ella cantó. Nosotros somos peregrinos, hermano. Aquí no es un lugar de permanencia, no es un lugar para establecernos aquí en este planeta Tierra. Aquí somos peregrinos, somos extranjeros. Y a veces nosotros que vivimos en este país, que somos extranjeros, aquí nos ayuda que no estamos en nuestro país. Así tienes que vivir con ese sentido, que eso no es lugar de permanencia. Ese planeta Tierra donde estás viviendo no es lugar de permanencia, que allá es nuestro destino, ¿verdad? Aunque no quiero confundirlo, pero porque vamos a estar un tiempo allá y luego esa nueva Jerusalén va a descender del cielo como una novia hermosamente ataviada para su esposo, para sentarse sobre para bajar, y ahí es donde va a empezar el milenio, donde vamos a vivir con nuestro Señor. Entonces asegúrate de que seas parte de eso. Bienaventurado los que no se experimentaron la segunda muerte, dice la Escritura. Entonces procúrate que sea ese del bienaventurado, ¿verdad? Porque dice una frase, ¿verdad? Que había escuchado una vez un predicador que dijo que los impíos mueren 2 veces. Y los cristianos, los creyentes, nacimos 2 veces. Nacemos de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces nosotros nacemos y luego nacemos de nuevo. Y morimos. Si Cristo no viene ahora, esta noche, y quizás nos vamos a envejecer y nos vamos a morir. Los creyentes en Cristo Jesús nacemos una vez y nacimos 2 veces y morimos una vez. Pero los que no conocen del Señor van a experimentar nacen una vez y van a experimentar 2 muertes, ¿verdad? Y la segunda muerte, esa es eterna, ¿verdad? Entonces, que nos procuremos, asegúrate, pregúntate si has nacido de nuevo. Pregúntate si has nacido de nuevo. Si has nacido la segunda vez, ya está hecho. Solamente empieza a vivir lo que la Escritura dice, lo que hemos estado estudiando durante este fin de semana, y no tome la gracia de Dios como algo sin sentido. Así que Dios te bendiga, y no sé si la pastora puede hablar, y si no, ¿quién más puede hablar aquí mientras se desocupe la pastora? ¿Quién trae una alabanza ahí? Hermano, traigo una alabanza.